Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Qué gozo me da encontrarme con ustedes. De todo corazón les deseo que Dios les esté dando una semana laboral bendecida y que usted, querido hermano que está en el hogar, también pueda disfrutar junto con su familia acerca de lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Un saludo a todos aquellos que se van a estar conectando aquí, nacional o internacionalmente. Gracias por acompañarnos. Esta noche es la reflexión, lo último que no se debe de perder. Y dice así Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, gracias por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de lo que es la subsistencia humana, hay cosas que no deben de faltar porque son necesidades básicas, como comida, dormir o descanso, techo, cama, vestido. Son necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos. Dentro de lo que es subsistencia espiritual, por otro lado, hay cosas que no deben de faltar en el cristiano. Es una fe centrada y puesta en Dios, no en sentimientos, no una fe centrada en las promesas que hagan la gente a nosotros. No está centrado en un sentimiento natural de algo que puede suceder. Nuestra sustancia, nuestra fe que nos mantiene en pie es esa fe. Y es la fe, lo que dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el Señor estaba a punto de ser entregado, sacrificado, y el Señor hace una oración y una declaración que es importante que los creyentes de todos los lugares geográficos y de todos los tiempos entendamos. Parte del ministerio del Señor es ser intercesor por nosotros. La Biblia declara que Él está a la diestra del Padre y que su función sacerdotal es interceder por los humanos que atravesamos en momentos por duras y difíciles pruebas, angustias y necesidades. Note usted aquí, amado hermano, lo que el Señor le declara a Pedro. Le dice: Simón, Simón. Y vea, Simón viene de una palabra aramea que está registrada, que quiere decir una caña que está frágil, que se mueve, que está a la orilla de los ríos. El Señor ora y no le llama por sobrenombre Pedro todavía, sino que le llama Simón. Y le está diciendo Simón. Y vea, para nosotros la descripción etimológica de la palabra indica de algo que es débil, frágil, aunque esté de pie y erecta, pero es frágil, tostadizo, quebradizo. Y todo eso describe en parte lo que era el carácter de Pedro. Pedro era una persona sanguínea, voluble, que le afectaban mucho las emociones, que lo descontrolaban. Cuando Pedro sentía mucho enojo, Pedro era capaz de quitarle la cabeza a la gente. Cuando Pedro se emocionaba, se le alargaba la lengua. Pedro hablaba de más. Pedro se comprometía de más. Pedro no miraba sus palabras.
hacía declaraciones a veces sin la guianza del Espíritu Santo. En cierta ocasión el Señor mismo tuvo que reprenderlo, porque le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos que le era necesario llegar a Jerusalén para ser entregado de los sacerdotes y por los pecadores, Pedro le dijo: Señor, líbrate, no hagas eso. El Señor entendió que Pedro, en su vulnerabilidad, estaba hablando de más. Se ha encontrado con personas que son lindas, que son inteligentes, que son amorosas, pero cuando se trata de hacer promesas, cuando se trata de problemas, como que pierden el control de su sistema racional, pierden el control de su lengua, hablan de más, con su boca hieren, insultan, con su boca dicen cosas que después tienen que lamentarse y andar pidiendo perdón. Simón, que quiere decir caña frágil y movediza, era una de esas personas. Y el Señor lo ve tambaleante, titubeante. En cierta ocasión, Simón titubeó tanto que dejó a los demás discípulos y se llevó a otros a pescar. Era un carácter, un individuo de temperamento voluble, de carácter, hermanos míos, explosivo, y que tenía unos arranques a veces geniales, pero a veces unos arranques criminales, y no se tentaba el alma para hablar, para usar sus armas defensivas y dañar a los demás. En cierta ocasión movió a otros discípulos para que en su asombro, en su desánimo, llevarlos a pescar. Cuando el Señor lo había mandado aquí, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A Pedro se le encargó diciendo: ¿me amas? Le dijo 2 y la tercera vez se entristeció. Entonces le dice: apacienta mis corderos. El Señor tenía una misión para este hombre. Pero este era un hombre tan humano como usted y yo, que muchas veces nos traiciona las emociones, que tenemos arranques de brillantez, de genialidad, de amor, que tenemos a veces el corazón bondadoso como la Madre Teresa o San Francisco de Asís, pero tenemos arranques de locuras. Y Pedro era un hombre que algunas veces, movido por el que te dirán o el que dirán, movido por congraciarse, quedar bien y tener aceptación de los demás, llegó a caer hasta en un pecado de hipocresía. De manera que por un tiempo estaba con los creyentes, convertidos, gentiles, y por otro tiempo se reunía con aquellos judíos que rechazaban a los gentiles que creían. Entonces Pedro no era de aquí ni de allá. Pedro trató de jugar los dos papeles. Era una persona movida por las circunstancias. En Pedro vemos una persona que no tiene control de sí mismo. Una persona sin convicciones serias, sin identidad espiritual. No sabía por ratos quién era Pedro. Se desconocía cómo actuaba. Y le pregunto, ¿no somos así también nosotros en algunos momentos? Si la gente nos conociera a fondo, allí el lugar que se esconden tantas sombras oscuras que solamente Dios conoce, quizás se espantara a la gente. Lo digo por mí mismo y lo digo por usted. Que Dios nos ayude para nosotros mantener un carácter íntegro y con una convicción firme.
Que seamos creyentes genuinos, transparentes. Que no tengamos que escondernos de la gente, ni caer en los extremos, ni congraciarnos con el mundo, ni hacernos unos ascéticos, fanáticos, ultraderechistas. No, ese no es el cristianismo. Dios quiere de nosotros integridad, pero aunque vamos al cielo, tenemos los pies en la tierra. Hemos de aprender a ser justos, sensibles, leales y con gente de convicción. Dios no quiere que estemos titubeando hoy, que estemos como el sub y baja, ese juego mecánico que a los niños les gusta subirse y a nosotros los adultos de vez en cuando. Lo sube baja, uno se baja y el otro sube y viceversa. Dios quiere que aprendamos a ser gente estable, gente con raíces, gente de convicciones, que no seamos movidos de aquí para allá como las olas del mar. El creyente que no tiene convicciones firmes es movido de aquí para allá. Las emociones los traicionan, los apetitos carnales los debilitan y los hacen tropezar. Su lengua muchas veces es como un caballo desbocado sin control. A veces tenemos esas altas espirituales y a veces tenemos esas bajas espirituales. Dios quiere que seamos gente templada, de un mismo sentir, de una sola pieza. No seamos meramente creyentes que somos movidos por el viento y las fuerzas de la naturaleza de aquí para allá. Por eso es que el Señor ve la necesidad y le adelanta a Pedro. Le dice Satanás, Simón, Simón, o sea, aquel que era frágil como la caña tostada que crece a la orilla, los juncos que crecen a la orilla del río. Satanás os ha pedido, porque Satanás busca hacernos tropezar y caer. ¿Se acuerdan cómo provocó un ataque contra Job? Porque envidiaba a Job. Veía a Job como una amenaza a lo que es la integridad. Veía a Job como un hombre fiel, de unas convicciones profundas y de una fe sincera puesta en Dios. Dios quiere que seamos creyentes genuinos, creyentes firmes, no titubeantes, creyentes que se mantienen como la roca en medio de la tormenta. Nuestro amor a Dios debe ser inconmovible. Nuestra confianza no debe de oscilar de un evento a otro. Hemos de ser como la palmera, movida por las tormentas de aquí para allá, pero que sus raíces y su tronco está fuerte de manera que permanece firme después de las tormentas. ¿Y usted y yo, cómo estamos en nuestra fe? ¿Está nuestra confianza puesta en Dios? ¿O somos dominados por mero emocionalismo, por las circunstancias? ¿O estamos simplemente reaccionando a este evento, a este otro, y no hay una definición de lo que somos? Dios ama la fidelidad y lealtad de sus hijos. Dios quiere, cuando venga el momento de la prueba de nuestra fe, que usted y yo seamos encontrados fieles, no infieles. La fantasía se prueba y revela su pobre calidad. Se mancha, se pela, se desvanece. Pero el oro es probado por los ácidos y se mantiene consistencia, su brillo, su solidez. Lo que es ficticio, espurio, sale, se termina. Amados, Dios no quiere que seamos gente, oidores olvidadizos, que no entra por aquí la palabra y por aquí no sale. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Que le amemos fielmente y que no estemos jugando con nuestra fe o nuestra integridad o nuestra vida espiritual.
El Señor le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Siempre lo ha hecho históricamente para hacerle la vida imposible a los hijos de Dios. Lo hizo con Job. Lo provocó, lo tentó, pero Job se mantuvo fiel. Fue perfecto, fue fiel, se mantuvo como debe mantenerse un hijo de Dios. Ahora le dice, Él os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabe que el trigo tiene que zarandearse porque tiene la cáscara, lo que no sirve? Y el trigo tiene que ser colado, sacudido, para que quede lo genuino. Esas pruebas que venían a Pedro iban a quitar de él todo lo innecesario, lo espurio, lo que le estorbaba. Por eso que el Señor le dice a Pedro, le adelanta, viene una serie de pruebas contra tu vida. Vas a ser probado como el trigo. ¿Qué autoridad tenía el Señor para hablarle así a Pedro? Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y cuando Él nos adelanta algo es porque a última instancia nosotros somos responsables cómo respondemos. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Nosotros no estamos encadenados a un destino que no puede ser cambiado. Nosotros nos abrimos paso. Nosotros nos podemos mantener fieles a Dios. Y el hecho que Dios le estaba adelantando a Simón que se preparase era porque las pruebas vienen y nos golpean cuando menos lo esperamos. Le estará diciendo al Señor, estoy orando por ti, Pedro, Juan, María. Estoy orando por ti para que tu fe no falte, para que te mantenga fiel, para que el diablo cuando venga a golpearte, no te sientas derrotado, no tires la toalla, no salgas corriendo, no niegues mi nombre. Hay veces que nosotros somos sorprendidos por las eventualidades. Y el Señor le dice, yo he orado porque Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es que, amados, es en las pruebas que muchas veces, cuando el horno de fuego es calentado varias veces, 7 veces, como lo hizo en los tiempos de Nabucodonosor para probar a Sadrach, Mesach y Abednego, amados, nosotros vamos a ser probados. Acordémonos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra el enemigo. Es el enemigo que busca hacernos fracasar, tropezar, caer, murmurar. Si no se ha encontrado, le adelanto, hay mucha gente que en los tiempos de prueba tira la toalla, sale corriendo, comienza a murmurar de Dios, murmurar de sus hermanos en Cristo, murmurar del problema, de la escasez, de la crisis familiar. Y dicen, de nada sirve que esté en la iglesia. El diablo pone pensamientos de derrota. Amados, las crisis familiares, matrimoniales, las crisis económicas pueden venir. Pero los amigos de Daniel, lo pueden encontrar en Daniel 3:19, se mantuvieron firmes aun cuando el horno fue calentado 7 veces. Si hay algo que nos golpea fuertemente es cuando nos sentimos abandonados y solos. Si hay algo que le da duro a nuestra fe es sentirnos abandonados, solos y traicionados. Eso iba a pasar en la vida de Pedro también. Él se lo había estado haciendo al maestro. Lo dejó, lo negó, maldijo, huyó. Pero el Señor aún así dijo a los discípulos cuando resucitó, id y decid a Pedro. ¿Por qué el Señor
manda un mensaje a Pedro que había tirado la toalla y mejor se había ido a pescar de nuevo. Pedro era una persona tan voluble que se movía por los vientos a su alrededor. Hay criaturas que se mueven con la corriente. Se van con aquellas aves espantadas y aglutinadas por el ruido o por una sorpresa. Atemorizados y miedosos buscan cómo escapar. Y muchas veces en esos arranques de locura, en esa fluidez que tenemos emocional, hermanos, perdemos tantas cosas. Por eso, prepárate, porque a veces el horno va a estar encendido y calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Una clave para enfrentarse a las tormentas y dificultades en la vida la encontramos en 2 Timoteo 4:7, cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla, vea, he acabado la carrera, he guardado la fe. De manera que lo último que se debe de perder es la fe, aunque estés peleando la buena batalla, aunque estés corriendo la última milla del camino. Guarda la fe. Por eso que el Señor le dice a Simón: yo he rogado para que tu fe no falte. Porque el diablo es un especialista en querer destruir nuestra fe y confianza en Dios. Él en su arsenal tiene muchas herramientas. El desánimo es una de ellas que tiene para contraatacarte, para hacerte sentir que estás solo como Elías, y hacerte huir y querer morir como Elías, que se fue al desierto a querer morirse y se recostó bajo la sombra de un enebro. Dios quiere que nos mantengamos firmes y victoriosos. No sueltes la fe. Se puede perder la comida, se puede perder el carro, se puede perder la casa, se puede perder aún hasta la familia. Nada es seguro, solamente Dios. Pero hay algo que no debe faltar, que no se debe perder nunca, y es nuestra fe en Dios. Es la que nos va a mantener a flote. Es la que nos va a ayudar a perseverar hasta lo último. Es el arma que va a detener los dardos mortíferos que lanza el enemigo. Cubrámonos con el escudo de la fe. Allí es donde chocan los ataques y dardos envenenados que lanza el infierno contra su vida. El diablo quisiera vernos derrotados, quejándonos, murmurando, espíritus amargados, rostros pálidos, rostros con enojo. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos en victoria. Pablo fue un vencedor. Nuestro comportamiento en la prueba va a hacer que otros conozcan al Señor u otros no crean en Dios. Por eso es tan importante que ahora que usted y yo, si estamos pasando por la prueba, aprendamos: Señor, alrededor mío hay una grande nube de testigos, como dice Hebreos 12, 1 y 2. Señor, que yo pueda ser de un testimonio que motive a otros a buscarte. Pablo en Filipenses nos da un consejo, porque Pablo por rato se sentía que lo había perdido todo. En 3:8 dice: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aunque Pablo fue atacado y tuvo mucha pérdida en su familia, pérdida en su salud, pérdida en apoyo, traiciones de sus amigos, y aunque él había dejado un gran legado, de todas formas Pablo vivía como que todo por amor a Cristo lo había perdido,
con tal de ganar a Cristo, de mantenerse fiel a Dios. Pueda que se pierdan muchas cosas, pero que no se pierda nuestra fe. Para Dios la matemática, y para Pablo la matemática de él era diferente a las nuestras. Porque Pablo, lo que nosotros consideramos ganancia, él lo tenía como pérdida. Así que Pablo consideraba que todo lo que perdía por los ataques y las pruebas no era esencial como el mantener una fe viva, victoriosa, que lo llevaba en victoria día a día. Así que usted y yo mantengamos esa fe, porque es la fe que nos llevará hasta el cielo, si perseveramos. Padre, gracias por esta santa palabra. Bendigo a toda la audiencia. Pido que, Señor, aquellos que escuchen y vean esta transmisión, sean edificados y fortalecidos hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que tú valores esta reflexión y hazle un share y compártela con tus amigos. Gracias. Buenas noches y nos vemos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.